todo se ve mejor a través de tus ojos. Universo de colores, ¿cómo están? Esperamos hayan tenido un excelente mes de agosto y que septiembre venga cargado de mucha alegría, mucha armonía, mucha felicidad, mucho cabecito y agüita. Hoy tenemos un tema muy interesante y es nuestras siglas de la comunidad, que son LGBTIQ+. Yo, desde mi poco conocimiento, solamente llegué a conocer hasta latín, pero vinieron con unos añitos adicionando otras letritas y queremos saber qué significan o qué representa cada una de esas letritas. Entonces nos va a acompañar Cata el día de hoy para hablarnos de este tema, pero quiero saber si Clau estaba enterada pues de qué significa, qué representa, bueno, no sé, háblame un poquito si de pronto tú sabías. Bueno, realmente todas las siglas no las conozco. A mí me tocó LGBTI, hasta la I es como lo que yo más conozco. Y de hecho yo el significado de la I no lo tengo muy claro. Las otras sí sé qué significa, qué hace referencia, pero pues tampoco como ya muy profundo o que en general qué comunidad define, no lo tengo muy claro. Entonces, Cata, ilumínanos, por favor, ilústranos. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es muy importante poder estar en este espacio y hablar de estos temas, visibilizar de alguna manera lo que implica y lo que ha implicado el establecimiento, por ejemplo, de estas siglas para la comunidad, porque precisamente surgen como una manera de resignificar y restituir los derechos del colectivo y de las diversidades sexuales. Entonces, antes de empezar un poco como a hablar de estas letras que componen esta sigla, vamos a pensarnos qué es el sexo, por ejemplo, qué es el género, qué es la identidad, qué es la orientación sexual, qué es la identidad de género, todos estos, digamos, aspectos que también están ahí involucrados como en esta parte de... Ok, no voy a hablar de eso porque para mí es muy sexo. Pero Clau, ¿tú qué piensas? Para mí, y según los conocimientos que yo tengo, sexo es lo biológico. O sea, tú naces hombre o naces mujer. Es biológico. Cero delicioso. Okay. No la tenía clara. Es otro tema. El género es si es masculino o femenino. La orientación sexual es qué te gusta. Si te gusta hombre, si te gusta mujer, bueno, tu gusto hacia, tu atracción hacia la otra persona. Y la identidad de género es cómo me defino yo. Para mí eso significa cada término. No sé qué tanto me estoy equivocando. Muy bien, estamos como en el caudal o nos salimos. Bueno, también ver que es un discurso, como le decía Claudia, muy desde lo biológico, desde lo científico de alguna manera. Entonces, vamos a ver que de alguna forma estas primeras siglas, por ejemplo, denominan una orientación sexual homosexual, es decir, que se ven atraídos por las personas del mismo sexo, que sería entonces el caso de la L, que es lesbiana, que serían mujeres. Estoy. Quienes se Sí, sienten, Mi grupo. quienes se sienten atraídas por otras mujeres, es decir, por otras personas de su mismo sexo. Allí podríamos pensarnos, por ejemplo, en mujeres cisexuales o mujeres que no se reconocen de esa manera. Es decir, una persona cisexual es una persona que se reconoce con ese sexo que se le asigna precisamente al nacer. Es decir, se reconoce como mujer, entiendo, se reconoce como hombre. Entiendo. Sí. Yo siempre me he considerado lesbiana, me gustan, me encantan las mujeres y siempre me he sentido mujer. Yo nunca he querido ser hombre, nunca he querido parecer, pues, como vestirme de manera masculina. Aunque no soy la mujer más femenina tampoco del mundo, pero como que no estoy ni de un lado ni del otro. Entonces, yo creería que me identifico como mujer, como mujer que le gustan las mujeres. Bueno, entonces tú hablas ahí también de algo muy interesante y es la expresión del género. Entonces tú dices, no soy la más femenina, que es eventualmente lo que Claudia decía, que está muy acertado, que el género es masculino y femenino, y estas son como acuerdos sociales. De alguna manera es como que ya antes de nacer se ha establecido lo femenino como lo rosado, lo de las muñecas, el coser, el trabajo doméstico, y lo masculino como lo externo, lo público también, la mujer es como más lo privado. Entonces son estos acuerdos sociales que de alguna forma han determinado que tener una expresión de género femenina sería igual a
usar vestidos, tener el cabello largo. Entonces, exactamente, como todas estas cosas que han sido más bien construcciones sociales, porque eventualmente lo que vemos es que el género se sale un poco de, digamos, de esa construcción biológica que está basado sí en lo biológico, pero que ya es un acuerdo social, es decir, de alguna manera se ha establecido que una mujer le guste hacer oficio, le guste el cuidado, quiera ser mamá, le gusten los hombres. Bueno, en este caso estamos hablando de la parte homosexual, entonces que una mujer homosexual eventualmente tenga precisamente como esa expresión, ¿no? Que ya. Ok. Y lo mismo pasa con los hombres, ¿no? Que una persona, un hombre homosexual, y ahí ya transitaríamos a la siguiente letra, que es la G, debe tener como unas características también, ¿cierto? Como que se ve mucho que hay como esas representaciones desde eso heteronormativo establecido. ¿Qué quiere decir heteronormativo, no? Que lo heterosexual, es decir, lo diferente en la combinación mujer y hombre, que es la establecida, que es lo hegemónico, que es decir, que es lo que todos se supone que deberíamos ser, establece, ¿no? Que entonces un hombre sea más fuerte, que no exprese las emociones. Entonces ya un hombre homosexual con unas expresiones de género femeninas, entonces ya es como un homosexual más amanerado, porque eventualmente también hay otros que no tienen esa expresión de género, ¿cierto? No se representan tanto desde allí. ¿Algunas preguntas sobre eso? Bueno, no, más allá de preguntas es como, bueno, ahí entraríamos como en la B. Tengo como un choque en mis ideas en que, bueno, te gustan los hombres y te gustan las mujeres, listo, está bien, pero hay otras personas que dicen, no, es que a mí me gusta la persona. No, ahí como que no me queda claro cómo es la incursión en la B. Ok, entonces esta parte, digamos, de la letra B está todavía también desde esa lógica heteronormativa de lo binario, ¿no? De lo hombre y mujer. Entonces hay un gusto eventualmente por hombres y mujeres, es decir, hay un gusto, una atracción sexual tanto por las mujeres como por los hombres. Si eres hombre, entonces te gustan los hombres y las mujeres, y si eres mujer, pues te gustan los hombres y las mujeres. Y eventualmente no quiere decir que cuando estás en una relación con una persona de tu mismo sexo, entonces seas homosexual. La persona bisexual será bisexual teniendo una relación con una persona de su mismo género o con una persona de otro sexo. O sea que no lo va a condicionar. No es algo que te quita, sí, ser bisexual no se quita en función de la persona con la que estés. Sí, o sea, hoy estoy con un hombre, entonces soy hetero. Soy hetero, exacto. Sí, ok. No pasa. Digamos que también hay mucha bifobia, ¿no? Dentro del colectivo. Sí, muchísima. Creo que lo hablamos en el video anterior. Entre nosotros mismos hay como mucho odio, como mucha tiradera, pues no entiendo por qué, como ese desprecio hacia ese tipo de gustos tan diferentes. Pero pues de eso se trata, como que integrarlo y aceptarlo de una manera bonita, llena de amor. ¿Cuál es nuestra siguiente letrita? Ya de ahí está muy interesante, me gusta. Avanzamos entonces a la letra T, que implica entonces tenemos allí a los transexuales y las transexuales y el transgénero, ¿no? Entonces ahí tenemos una diferencia, digamos, entre estas dos, digamos, me gusta mi cara de confusión. Visiones. Y eventualmente cuando tenemos esta parte de transexual evidenciamos un tránsito ya también a nivel biológico, es decir, hay una intervención para una reasignación de sexo. Y cuando hablamos de transgénero, tenemos una persona que eventualmente tiene su expresión de género como se identifique, es decir, tenemos mujeres trans y hombres trans. Vamos a hacer como esa precisión, es decir, un hombre trans es una persona que al nacer se le asigna precisamente este sexo, que sería masculino, femenino, y hace su transición a hombre, ¿sí? Porque nunca se siente identificado con ese sexo que se le asigna al nacer, ¿vale? Esto no condiciona, por ejemplo, la orientación sexual, ¿sí? Puede haber un hombre que haga su transición a una mujer trans y que tenga eventualmente un gusto
por las mujeres, por ejemplo. Ok. Es decir, que sea una mujer trans con una orientación sexual homosexual, ¿vale? Entonces, todo esto lo pueden dejar, todas las preguntas que surjan de este espacio las pueden dejar en comentarios, todo lo que quieran quede claro, todo lo que también quieran aportar a esta discusión es bienvenido también. Y de allí entonces pasamos a la letra I, que es intersexual. Son personas entonces que nacen con una asignación cromosómica y genital, digámoslo así, tanto de hombre como de mujer, eventualmente. Entonces, digamos que allí en la I hay aspectos muy interesantes y, digamos, a debatir, porque la elección la terminan haciendo los médicos o las familias, ¿no? De cuál es el sexo que se le va a asignar al nacer. Y en muchos casos precisamente ocurre que esta persona no se identifica con este sexo que se le asigna al nacer, y también implica precisamente una cuestión ahí, digámoslo así, de orden psicológico para esta persona luego hacer esa transición, porque no es fácil. Hablemos, por ejemplo, un poquito de la historia de la homosexualidad, y es que eventualmente antes era considerada una enfermedad de salud mental, sí. Estaba clasificada en los manuales diagnósticos, y es más o menos en los 90 cuando la homosexualidad sale de los manuales, y de alguna manera empezamos a tener todos estos discursos y todos estos debates acerca de esas construcciones desde la parte biológica, que nos han puesto también a la comunidad y a las diversidades sexuales como unas minorías, ¿no? Ok, sí. Yo sí quedo muy confundida. Con el tema bueno, o sea, sí quedo como que en el punto. Transgénero, nazco mujer y no me identifico como mujer, así que hago mi transición a hombre. Es eso. Ok. Y serías un hombre trans. Porque Sería tú como una mujer transicionas. Okay. Entiendo. Ya. Ahí fue donde yo me quedé como que me enredé. Ya. Me quedó claro. Exactamente. Esto también, digamos que pone de manifiesto lo que de alguna manera ocultan o están como silenciados estos temas, porque muchas veces entonces vemos que para las personas trans no es sencillo hacer esas transiciones, ¿cierto? En muchas ocasiones deben aún las personas trans asegurar que necesitan, digamos, ese tratamiento hormonal. O sea, es todo un proceso con psicólogos, con psiquiatría, es decir, todavía esta parte biológica y de la salud, digamos, que pone en tensión para estas personas su proceso de transición. Tenemos también allí como toda la violencia, digamos, que ha estado focalizada, por ejemplo, para las mujeres trans a lo largo de la historia. Pensémonos también en este estallido que surge en 1969 con Stonewall, que es como este momento donde sale el 28 de junio, que es como esa conmemoración, digamos, a esa diversidad sexual, y es precisamente ese hostigamiento que sufren las mujeres trans, y son precisamente las mujeres trans quienes inician esta lucha, digámoslo así, más visible para resignificar y restituir los derechos de la diversidad sexual. Entonces también a esta letra, digámoslo así, resumiéndolo un poco, ¿no? Como pensando todo lo que implica esto condensado en una letra, pero le debemos muchísimo también a las mujeres trans en esta lucha, ¿no? Y en esta visibilización que nos han hecho. No sé, mira que yo no le había dado la importancia a las marchas, a las movilizaciones del mes. No, nunca le había dado la importancia que ahora le doy. Es más, nunca había participado en una. Este año como que me animé y pues formé parte de esto, no de una manera pues muy profunda ni nada de eso, pero sí los lleva a uno a entender muchos aspectos, y eso también me motivó mucho pues como a tocar este tema, porque yo decía, tanta diversidad y yo no entiendo y no conozco, pero tampoco me doy a la tarea de profundizar en el tema y entender lo que pasa a mi alrededor. Si yo digo que soy parte de la comunidad, entonces de qué tipo de persona estoy siendo al no tener el conocimiento de la comunidad que me rodea, porque no soy solo yo,
no es Daisy la lesbiana, sino que, hey, hay otro tipo de personas con otro tipo de gustos, como dicen los papás, de inclinaciones. Entonces son como estigmas que nosotros mismos dentro de la comunidad manejamos. No sé si yo estoy equivocada, a veces sí tengo de pronto como pensamientos como muy sesgados, no porque me cierre a la información, sino por lo mismo, porque es algo generacional. Vengo de una generación más bien muy reservada, no se habla, esos temas son muy delicados, como una persona va a querer ser algo que no es que usted nació siendo esto, eso, bueno, entra el tema religioso, entra el tema social, político, en fin. Eso es un tema como que tan grande que uno no dimensiona cuántas consecuencias pues trae esto, y esa valentía de personas que han enfrentado un montón de cosas para poder darnos visibilidad, para poder darnos esos espacios, para que las nuevas generaciones puedan salir y ser libres, o por lo menos estar más tranquilas en la sociedad, ¿no? Sí, me parece también muy importante destacar lo que ustedes dicen de la marcha, que es como una manera de poder visibilizarse, pero siempre como mostrar realmente qué es, no como quedarnos con esa imagen y ese sesgo social de que porque es gay o porque es lesbiana o porque es trans, entonces tiene una cultura diferente. No, sigue siendo una persona, igual merece respeto, igual tiene todo el derecho de vivir en una comunidad con amor, con unidad, donde se respete sus derechos y pueda tener la libertad de ser ella misma o de ser él mismo. Entonces, lo que mencionaban es muy importante porque evidenciamos que esta parte como de la sexualidad, digámoslo así, de las diversidades sexuales, atraviesa todas las dimensiones del ser humano, o sea, lo social, lo biológico, lo cultural, lo político, porque eventualmente hemos sufrido como ese señalamiento, esa violencia por prejuicio, por ejemplo, en los 90 con el surgimiento del VIH. Entonces eventualmente el homosexual era promiscuo, era fiestero, precisamente como por todas estas cosas era que estaban estos prejuicios de de alguna forma le gusta solo la fiesta, no tienen como una seguridad en sus espacios, digamos, de intimidad, pero también ¿por qué? ¿Cierto? Porque de alguna manera no habían unos espacios que estuvieran destinados para integrarlos, porque todo el tiempo estaban siendo separados por estos mismos estereotipos, digamos, de género, como lo hemos hablado, entonces ser mujer es esto, ser hombre es esto. Entonces, hemos hablado entonces ya de la L, de la G, de la B, de la I, de la T y de la I, y vamos a transitar, digamos, a uno de las letras que han surgido, digamos, desde la modernidad y desde los discursos precisamente de género, que hablan de que el género es una construcción cultural, no algo performático, es decir, algo que actuamos todo el tiempo, ser una mujer. ¿Sí? Hay por ahí una frase de una feminista que es Simone de Beauvoir, y es: una mujer no nace, se hace, es decir, todas estas construcciones, todos estos acuerdos sociales que están antes de que vengamos, digámoslo así, los vamos encarnando, las vamos, digamos, llevando a una escena social, por así decirlo. Lo que tú decías, ser una mujer más femenina o menos femenina. ¿Qué define ser una mujer? Todas estas cosas hablan precisamente de la Q, ¿no? Que es la letra que sigue, y es queer, que es un anglicismo, es decir, una adaptación de una palabra estadounidense en inglés que significa raro, ¿no? Era un insulto, y de alguna manera el colectivo y la diversidad sexual lo resignifica, se le da un nuevo significado, tomando esa rareza como un poder, ¿no? Somos raros, pero raros ¿en qué sentido? En el sentido de que no hay una identificación con estos géneros. No me identifico como mujer, no me identifico como hombre, me identifico como una persona. No sé, tengo cualidades diversas que no tienen mucho que ver con el género, es decir, soy inteligente, valiente, o una persona honesta. También entonces empezamos a ver un cambio en el lenguaje, digamos que el lenguaje, y por eso las siglas, ¿no? El lenguaje construye una realidad. Antes de las siglas eran personas que tenían unas orientaciones diversas. Sin embargo, también hay la importancia de ir más allá de esas etiquetas, que un poco la Cuba empieza a movilizar esto, ¿sí? Como
ya no me identifico con esa etiqueta mujer, ni con esa etiqueta de lesbiana, ni con esa etiqueta de, ¿sí? Sino que más bien somos personas que nos relacionamos de una manera erótico-afectiva con otras personas. Desde ese sentipensar como seres humanos de alguna manera, no determinados por unos discursos, ¿sí? Es lo que, digamos, encarnaría una persona queer, es decir, una persona que no se identifica como tal con un género que ya no he identificado, que el género sería hombre y mujer, ¿sí? No, es queer, es decir, es una persona que no tiene una identificación con un género específico. O sea, no se esquematiza, no se mete como dentro de un molde. Es más como tener una personalidad liberal, pues de alguna manera, más libre. Exacto, digamos no liberal relacionado con lo promiscuo, con no tener, sino más bien desde eso, desde lo libre, desde la vida, desde el ver a la otra persona, ¿sí? No ver unas categorías o unas etiquetas, por así decirlo. Está bien. Y allí pasamos a la A, que es asexuales. Sí. Son personas que eventualmente... Esto suena muy interesante. No tienen un interés particular por otra persona, por una vinculación sexual, y se viven precisamente a sí mismos desde ese sentimiento de completud. ¿Sí? No hay una relación, no hay una intención de alguna manera. Espera, me estoy convirtiendo en... Ya casi eres asexual. Ay, ya casi soy asexual. Esto también pone de manifiesto lo que, digamos, hemos venido hilando, y es que estas etiquetas se van como difuminando un poco. Si bien funcionan para nombrar y resignificar estos espacios y darnos unos lugares, también estamos viendo que hay una diversidad sexual, es decir, ya muchas veces esta sigla está, digamos, en un segundo lugar, y hablamos de diversidades sexuales, ya no de lesbianas. Sí. Evidentemente los necesitamos, hacen parte de este proceso para poder tener, digamos, nombrar qué es lo que estaba pasando con esas personas que no eran heteronormativas, que no se encajaban como en esas normas, en esos estereotipos. Sin embargo, ya podemos ver entonces luego de esa A un más, ¿no? Y ese más, entiendo que vamos a vernos en otro espacio, en otro video. Así que, correcto. si les ha gustado ese video, les invitamos a que nos vuelvan a ver. Que nos sigan en nuestras redes sociales, aparecemos en redes sociales. Como @maledis.colombia, nos encuentran en Instagram, YouTube, en TikTok. En YouTube específicamente vamos a estar subiendo este contenido que, como lo menciona Cata, va a tener una continuidad, porque vamos a seguir hablando de las siglas que siguen después del más. Igual los invitamos a que nos dejen sus comentarios, las preguntas, vamos a estar muy atentos a responderles, como a retroalimentar todo esto que estamos hablando en este momento. Realmente es un tema del que podemos sacar muchísima información muy interesante, de mucho valor, de mucho peso para la comunidad. La invitación es la misma de siempre, todo desde el amor, desde el respeto, siempre tratar de encontrar ese punto de equilibrio, ese punto de congruencia con lo que estamos viviendo, pensando, haciendo, sintiendo, no solamente con nosotros mismos, sino con los demás. Entonces, les deseamos una muy feliz noche, que disfruten muchísimo este mes, tomen mucho cafecito, mucha agüita, y les estaremos subiendo el siguiente capítulo muy pronto. Chao. ¡Ay, no! Y recuerda que todo se ve mejor a través de tus ojos. ¡Ay! Mamacita, hermoso, te encontré. Los pausos ya.